La cifra de $5.200 millones fue el estruendo, un temblor financiero que sacudió los cimientos del deporte profesional y obligó a la Major League Baseball a tragarse el polvo de un fracaso sin precedentes. Los Mets de Nueva York, el equipo con una capacidad económica virtualmente ilimitada bajo el mando de Steve Cohen, ¿vendidos? La versión oficial, esa cáscara vacía, hablaba de una reestructuración estratégica. Pero si usted es como yo, un fanático que ha pasado demasiado tiempo en los oscuros pasillos del béisbol, sabe que cuando el hombre más rico del deporte vende su juguete más caro, la razón nunca es el balance contable. La verdad residía en el vestuario, un espacio que se convirtió, sin que nadie lo viera, en el epicentro de un cataclismo social, una purga silenciosa que destruyó la franquicia desde dentro. Este no fue un negocio, fue la respuesta desesperada a una implosión. El gran misterio, el que abre este telón, no es quién compró los Mets, sino por qué se permitió que la toxicidad interna escalara hasta el punto de requerir una venta de emergencia. Muchos, por supuesto, dirán que Cohen simplemente aprovechó el momento para obtener una ganancia estratosférica, un retorno de inversión que redefinió los límites del mercado deportivo. Pero seamos serios, anticipémonos a ese argumento débil. Steve Cohen no vende por dinero, él tiene un garaje infinito. Vender a este precio y a esta velocidad solo ocurre cuando el coste de la pérdida de control supera cualquier beneficio económico. Y la pérdida de control, damas y caballeros, tenía un nombre y un talento innegable: Juan Soto. Las cifras de Soto en el campo eran irrefutables. Un promedio de bateo en torno a .320, un OPS cercano a 1.00, un valor de WAR que superaba los 8. 0 puntos por temporada, estadísticas que lo colocaban no solo en el escalón de superestrella, sino en la órbita de las leyendas. Pero su talento, esa luz cegadora, cubrió una sombra que crecía día a día en el vestuario. Desde el momento en que Soto se consolidó no solo como el jugador clave, sino como la única voz de autoridad, comenzó la dictadura. Fue, como lo describió un miembro del staff técnico que ahora prefiere el anonimato absoluto, la masacre silenciosa. Soto comenzó a interrumpir reuniones estratégicas, no para debatir, sino para descartar. Las narrativas del cuerpo técnico eran cortadas a mitad de frase. Un día, en una tensa reunión, ante la presencia de veteranos como Jeff McNeil y el otrora estelar Starling Marte, Soto no se molestó en hablar con el entrenador. Se dirigió a su agente y, con una calma aterradora, declaró: «Ya basta, no más charlas de trabajo en equipo. Tú sabes quién sostiene este lugar». Esa fue la señal. Desde ese comentario, el ambiente se volvió frío. Sentíamos que la comunicación se había cortado por completo, confesó ese coach. Los jugadores jóvenes dejaron de hacer contacto visual. Las discusiones siempre eran unilaterales. Disentir era automáticamente visto como una afrenta directa a la estrella, y el silencio se convirtió en la opción más segura. Esto dejó de ser un equipo de béisbol para convertirse en un experimento de autocracia. Incluso Francisco Lindor, con el icónico logo de la C en su pecho, se sentía visiblemente incómodo. Fuentes internas aseguran que Lindor eligió el silencio repetidamente para evitar tensiones adicionales, en la creencia equivocada de que, al evitar el enfrentamiento directo, evitaría el colapso. No es que Lindor no viera el problema. Simplemente concluyó que el conflicto directo en ese momento específico resultaría en la desintegración total. Pero fue precisamente ese silencio institucional el que alimentó la llama, eliminando la última línea de defensa interna contra el ataque externo. Y entonces llegó el clímax, el momento decisivo, la traición definitiva que grabó el fracaso en la memoria de todos los que lo presenciaron. La partida de Pete Alonso. La decisión de Alonso de dejar a sus amados Mets para unirse a los Orioles, supuestamente por una mejor oferta de Boras, no fue una simple transacción de agencia libre, fue un rugido de rabia. Múltiples fuentes confirman que, justo antes de tomar su decisión, Alonso gritó a sus compañeros más cercanos:
incapaz de contener la emoción. Mis palabras ya no tienen peso aquí. Mientras haya alguien que crea que su nombre es suficiente, esto no es un hogar. Todd Frazier, ex tercera base de los Mets y profundo conocedor de la cultura del vestuario, explicó el contexto de esa decisión con una precisión demoledora. Frazier no solo señaló que el liderazgo de Alonso en la primera base y su producción ofensiva no estaban siendo justamente valorados, sino que la estructura organizacional había empoderado a un solo jugador a costa de devaluar a todos los demás. Se priorizaba la atención mediática sobre la dedicación y el esfuerzo silencioso. Alonso se sintió alienado, su valía disminuida a un apéndice de la superestrella. Y lo que es más impactante, la gerencia, Steve Cohen, estaba tan enfocado en el brillo externo que no vio el cáncer interno que carcomía la médula del equipo. La venta por $5.200 millones no fue, por tanto, el final de la historia, sino el castigo impuesto por la MLB. Se supo, en lo que representa el verdadero plot twist de esta saga, que la Liga Mayor intervino. La situación en el vestuario de los Mets, con reportes detallados de la tiranía de Soto y la disfuncionalidad que amenazaba el rendimiento del equipo a largo plazo, cruzó un umbral, amenazaba la integridad competitiva de la liga. El comisionado, enfrentado a una crisis de control sin precedentes, donde la gerencia de un equipo multimillonario era incapaz de disciplinar a un solo jugador, tomó una decisión radical. Mientras los dueños de la Premier League y otros magnates del deporte sondearon ofertas secretas, la MLB aceleró el proceso con un solo objetivo: una cuarentena organizacional. La transacción de $5.200 millones no fue un acto de avaricia, fue un exorcismo. La gerencia no vendió el equipo, la MLB les obligó a vender el problema. El verdadero precio de los Mets no se pagó en dólares, sino en la humillación pública de reconocer que su dueño, con todo su dinero, no pudo comprar la armonía ni pudo detener la dictadura silenciosa que se había instalado en el diamante. Y esa, amigos míos, es la cifra que nunca aparecerá en el titular.